Seja muito bem-vindo à Dora Reddit. Se você está vindo do Shorts ou do TikTok, o tempo vai continuar tá aqui embaixo. E se você já é do YouTube, bora para mais uma história que essa está incrível, bora. Vi el celular de mi suegra por accidente. El contacto guardado como el proveedor tenía la foto de perfil de mi padre. Estaba ayudándola a cargar las bolsas del mercado. Ella me lo pasó para que lo sostuviera un momento mientras buscaba las llaves, y la pantalla se encendió sola con una notificación. No era mi intención leer nada. Pero el nombre estaba ahí, grande, claro, imposible de ignorar. El proveedor. Y debajo del nombre, una foto de perfil. Reconocí esa foto antes de procesar lo que significaba. Era una foto que yo misma había tomado, en la cena de cumpleaños de mi madre, hace 2 años. Mi padre con su camisa azul, sonriendo, con el vaso en la mano. Solté las bolsas. Ella me miró. Yo la miré. Ninguna de las dos dijo nada por un momento que se sintió eterno. Se me resbaló, dije. No importa, respondió ella. Y recogió el celular antes de que yo pudiera volver a mirarlo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada con los ojos abiertos mientras Rodrigo dormía a mi lado y mi mente intentaba construir una explicación que no existía. Quizás era otra persona con la misma foto. Quizás era un error. Quizás yo había visto mal. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero yo reconocía esa camisa. Yo reconocía esa cena. Yo había tomado esa foto. A las 3 de la mañana me levanté, fui al baño, cerré la puerta y busqué en mi teléfono. Encontré la foto en mis archivos. Febrero del año pasado. Restaurante La Pérgola. Cumpleaños número 58 de mi madre. Era exactamente la misma imagen. Alguien le había pedido esa foto a alguien. O alguien la había tomado sin que yo lo supiera. O peor, alguien la tenía porque mi padre mismo se la había mandado. Esa noche decidí que iba a encontrar la verdad antes de decirle una sola palabra a nadie. Empecé por lo que tenía acceso. Durante años, mi suegra había tenido la costumbre de imprimir sus fotos y guardarlas en álbumes. Era una mujer de otra generación. Decía que las fotos en el teléfono no eran reales, que si no las podías tocar no existían. Yo siempre lo encontré encantador. Ahora lo encontré útil. Ella guardaba los álbumes en el estante del cuarto de huéspedes. Yo había estado en esa habitación docenas de veces. Fui un martes, mientras ella estaba en su clase de bordado y Rodrigo en el trabajo. Tenía 1 hora. No encontré nada en los álbumes, pero en la caja debajo del estante, envueltos en papel de seda como si fueran reliquias, encontré algo que ningún álbum familiar debería contener. Eran 11 fotos impresas. Mi padre y mi suegra. En un restaurante que yo no reconocí. En una plaza que tampoco. En lo que parecía ser un hotel, los dos sentados en una mesa con velas, él con la mano sobre la suya. Las fotos no tenían fecha impresa, pero en 3 de ellas se veía un periódico sobre la mesa. Busqué la fecha en mi teléfono. 18 meses atrás. Yo llevaba casada con Rodrigo 2 años y 3 meses. El golpe no fue inmediato. Fue lento, como cuando metes la mano en agua helada y el frío tarda unos segundos en volverse dolor. Primero pensé en mi madre que había cocinado para esta mujer, que la había abrazado en mi boda, que le había regalado flores cuando se enfermó el año pasado, que le decía, qué afortunada soy de tener una suegra así para mi hija. Después pensé en Rodrigo que llamaba a su madre todos los días, que la defendía de cualquier comentario, que me había pedido en más de una ocasión que fuera más paciente con ella, que la entendiera mejor, que no tomara sus palabras como críticas. ¿Cuánto sabía él? Esa pregunta me instaló en el estómago como una piedra y no se movió en días. No confronté a nadie todavía. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable, algo que no pudiera ser explicado como una coincidencia o malinterpretado como una paranoia mía, porque yo sabía exactamente lo que iba a pasar si hablaba sin pruebas suficientes. Rodrigo iba a defender a su madre, mi padre iba a negarlo, y yo iba a quedar como la esposa inestable que veía problemas donde no los había. Así que esperé. Y mientras esperaba, observé. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que mi suegra cambiaba de tema cuando yo mencionaba a mis padres. Las veces que había cancelado planes familiares con excusas vagas. Un comentario que había hecho una vez, hace meses, sobre que mi padre era un hombre que sabe lo que quiere, y que en ese momento me pareció solo un cumplido torpe. También noté que mi padre había estado distante el último año. Menos llamadas, menos visitas. Cuando mi madre lo mencionaba,
Él encontraba siempre una razón para no venir. Trabajo. Cansancio. Un compromiso que surgió de último momento. Yo había asumido que era la edad, que era el estrés, que los hombres de su generación simplemente no expresaban las cosas. Nunca pensé que era culpa. La confirmación llegó de una forma que no esperaba. Fue en casa de mis padres, un domingo al mediodía. Mi madre había ido al mercado y yo me quedé con mi padre en la sala. Él estaba viendo el partido con el volumen bajo y yo estaba fingiendo leer una revista. Su teléfono vibró sobre la mesa. Él lo agarró rápido, demasiado rápido, y lo dio vuelta para que yo no viera la pantalla. Pero antes de que lo girara, vi el nombre del contacto. Claudia, el nombre de mi suegra. Él no dijo nada. Yo no dije nada. Esperé a que él fuera al baño. Tomé su teléfono. Escribí el código que yo sabía desde hacía años. El cumpleaños de mi madre. Siempre fue el cumpleaños de mi madre. Y abrí la conversación. 2 años y 4 meses de mensajes. No leí todo. No podía. Pero leí suficiente. Lo suficiente para saber que había empezado 3 meses antes de mi boda. Lo suficiente para saber que él había estado con ella mientras yo estaba en el altar. Lo suficiente para saber que en uno de los mensajes ella escribía: «Cuando tu hija se vaya de la recepción, ven». Y él había respondido: «Estaré ahí a las 11». Guardé el teléfono exactamente como estaba. Cuando mi padre volvió del baño, yo estaba leyendo la revista. Él se sentó. El partido siguió. Ninguno de los dos habló. Por dentro, yo era otra persona. Esa noche le dije a Rodrigo que necesitaba hablar con él. Le dije que había descubierto algo sobre su madre. Le dije que necesitaba que me escuchara antes de reaccionar. Él me prometió que lo haría. Tomé las fotos que había guardado en mi teléfono. Le mostré los mensajes. Le expliqué las fechas. Le mostré la foto de perfil que había visto en el celular de su madre el día que todo empezó. Rodrigo miró todo en silencio. Después levantó la vista y me dijo algo que no esperaba. Yo lo sabía. No que lo sospechaba, no que lo imaginaba, que lo sabía. Me explicó que su madre se lo había contado hace 6 meses, que él le había exigido que lo terminara, que ella le había prometido que ya había acabado, que él había decidido no decirme nada para protegerme, para no destruir mi relación con mi padre, para no romper 2 familias al mismo tiempo. Me dijo que lo había hecho por amor. Yo lo miré y entendí que llevaba casada 2 años, con un hombre que había elegido proteger a su madre por encima de protegerme a mí. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, en el mismo cuarto donde había encontrado las fotos, con la caja todavía debajo del estante. Al día siguiente fui a casa de mis padres con las fotos impresas en la mano. Quería que mi madre estuviera presente. Quería que ella escuchara de mí, no de rumores, no de una llamada de mi suegra intentando controlar el relato antes de que yo pudiera hablar. Llegué a las 10 de la mañana. Mi madre me abrió la puerta con una sonrisa. «¡Qué sorpresa, mi amor! ¿Quieres café?» «No, mamá. Necesito que te sientes». Ella me miró. Algo en mi cara la detuvo. Se sentó. Saqué las fotos. Y en ese momento escuchamos la llave en la cerradura de la puerta principal. Mi padre llegaba. El tiempo que tardó en abrir esa puerta fue el más largo de mi vida. Lo escuché entrar. Dejar las llaves en el platito de cerámica que siempre estaba sobre el mueble del recibidor, sacudirse el abrigo. Lo escuché llamar a mi madre con esa voz cotidiana, casi distraída, que tienen los hombres que creen que el mundo está en orden. «Marta, ¿compraste el pan?» Silencio. Él asomó la cabeza desde el pasillo y me vio. Sonrió. Esa sonrisa que conocía desde niña. La sonrisa de cuando llegaba del trabajo y me encontraba haciendo la tarea en la mesa del comedor. «Hija, qué alegría. No sabía que venías hoy». Yo no respondí. Él entró del todo. Vio a mi madre sentada sin moverse. Vio las fotos sobre la mesa. Y en el espacio de medio segundo, algo en su cara cambió. No fue culpa todavía. Fue algo anterior a la culpa. Fue reconocimiento. La expresión de alguien que entiende que ya no hay salida, pero que todavía no sabe bien por dónde va a intentarlo. Se quedó de pie. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque lo sabía. «Siéntate», dijo mi madre. Y su voz era tan distinta a como yo la conocía que por un momento no estaba segura de que fuera ella. No había temblor. No había llanto. Había una calma que daba miedo. La calma de alguien que lleva mucho tiempo ensayando este momento sin saber que lo estaba ensayando. Mi padre se sentó. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue como ver a alguien desnudarse de sí mismo, capa por capa,
hasta que no quedaba nada reconocible. Primero negó. Dijo que las fotos podían ser de cualquier cosa, que Claudia era una conocida, una contacta de trabajo, que yo había malinterpretado todo desde el principio. Dijo mi nombre 2 veces en ese tono que usaba cuando era niña y había hecho algo mal. Ese tono que mezclaba decepción con autoridad, como si todavía pudiera reducirme a una hija exagerada que no entendía el mundo de los adultos. Yo puse los mensajes sobre la mesa, los mensajes que había fotografiado de su propio teléfono. Él los miró. No dijo nada por un momento. Después recogió las fotos despacio, como si necesitara tener las manos ocupadas para pensar. Entonces cambió de estrategia. Dijo que sí, que era verdad, pero que había terminado, que hacía meses que no había nada, que había sido un error, un momento de debilidad, que esas cosas pasaban en los matrimonios largos y que no tenía sentido destruir una familia entera por algo que ya era pasado. Habló de contexto, habló de perspectiva, habló de que yo era joven y que con el tiempo entendería que las cosas no eran blancas ni negras. Mi madre seguía sin hablar. Yo lo miraba y pensaba en el mensaje. Cuando tu hija se vaya de la recepción, ven. Pensaba en la noche de mi boda. Pensaba en que mientras yo bailaba con Rodrigo y creía que era el día más feliz de mi vida, estos dos estaban coordinando cuándo iban a verse. Empezó 3 meses antes de mi boda. Dije, eso no es. Tengo las fechas, tengo los mensajes. Estaba pasando mientras yo elegía el vestido, mientras mamá organizaba el banquete, mientras todos nosotros creíamos que éramos una familia. Él cerró la boca. Y entonces, porque los hombres como él siempre encuentran una manera de convertirse en víctimas, dijo lo último que debería haber dicho. Miró a mi madre y dijo que si su matrimonio hubiera sido diferente, si ella hubiera estado más presente, si la distancia entre ellos no hubiera crecido tanto en los últimos años, nada de esto habría pasado. Mi madre no respondió, no se levantó, no lloró, no tiró nada. Se quedó exactamente donde estaba, con las manos sobre la mesa, mirándolo con una expresión que yo no sabía que su cara podía hacer. En ese momento sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Lo silencié sin mirarlo y lo guardé en el bolso. Mi padre siguió hablando. Siguió explicando. Siguió construyendo esa arquitectura de justificaciones que los culpables levantan cuando ya no pueden negar. Ese edificio frágil hecho de medias verdades y preguntas que desvían la atención. Hablaba y yo lo escuchaba y algo en mí se iba apagando, no con violencia, sino con la parsimonia de una vela que llega al final de la cera. Este hombre había estado en mi boda. Había bailado conmigo el vals. Me había dicho al oído que estaba orgulloso de mí. Me había apretado la mano antes de entregarme en el altar. Y esa misma noche había ido a ver a la madre de mi esposo. En algún punto dejé de escucharlo. Me levanté, recogí las fotos que quedaban sobre la mesa y dije con una voz que no reconocí como mía: ya tengo todo lo que necesitaba. Mi madre me miró. En sus ojos había algo que no era solo dolor. Era también una instrucción. Déjame sola con él, dijo. No era una pregunta. Salí al pasillo. Cerré la puerta detrás de mí, pero no me alejé. Me quedé apoyada contra la pared, con el corazón golpeándome por dentro y las fotos todavía en la mano, escuchando el silencio que había del otro lado. Por un momento no se oyó nada. Después escuché la voz de mi madre. Baja, controlada, sin ningún quiebre. Y lo que dijo con esa voz me paralizó de una manera que ninguna de las fotos había logrado. Dijo: ya sé que no es la primera. Y sé que tampoco soy la primera en saberlo. No hubo respuesta de mi padre. Ella continuó: la madre de tu yerno no fue un accidente, fue una elección, y tú hiciste esa elección la semana que firmamos la hipoteca de esta casa. El silencio que siguió duró tanto que me pregunté si me había convertido en parte de la pared. Lo que mi madre acababa de decir significaba algo que yo todavía no comprendía del todo, pero que se me estaba instalando en el cuerpo como un frío que sube desde los pies. Ella no había descubierto esto hoy. Ella llevaba tiempo sabiendo algo. No todo, quizás, pero algo. Y lo había guardado sola, en algún lugar de sí misma donde yo nunca había podido entrar. Bajé por las escaleras sin hacer ruido. Salí a la calle y caminé sin dirección durante 40 minutos. Cuando finalmente me senté en un banco de la plaza a 2 cuadras de casa de mis padres, desbloqueé el teléfono y vi las 5 llamadas perdidas de Rodrigo. No las devolví. Lo que tenía que hablar con él podía esperar. Lo que acababa de entender sobre mi madre no podía seguir esperando ni un día más. Volví a casa de mis padres esa tarde. Mi padre no estaba.
El platito de cerámica del recibidor estaba vacío. No había dejado las llaves, lo que significaba que no había vuelto, o que había vuelto y se había ido de nuevo, o que simplemente había tomado las llaves y se había marchado sin pensar en los detalles, que era exactamente el tipo de hombre que era. Mi madre estaba en la cocina, haciendo café, como si ese fuera el único acto sensato disponible en un momento como ese. No me preguntó cómo estaba. Yo tampoco le pregunté. Nos sentamos frente a frente con las tazas entre las manos, y durante un rato las dos nos quedamos en silencio, escuchando el ruido de la calle, el sonido del refrigerador, el goteo del grifo que llevaba semanas pidiendo que lo arreglaran. Finalmente dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Ella tomó un sorbo de café antes de responder. Saberlo del todo, con certeza, dijo. Hace poco más de un año. Sospecharlo, mucho más. Yo esperé. Ella dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si necesitara tener las manos libres para lo que venía. Me contó que había empezado con una cuenta bancaria. Hace 3 años, revisando los estados de cuenta conjuntos, había encontrado una transferencia mensual a una cuenta que no reconocía. No era una cantidad escandalosa. Era lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, lo suficientemente regular para no ser un error. Cuando le preguntó a mi padre, él dijo que era un fondo de ahorro personal, que estaba armando algo a su nombre por una cuestión de planificación fiscal, que no se preocupara. Ella no se preocupó, o decidió no preocuparse, que no es lo mismo. Después vinieron las viajes. 2 o 3 al año, viajes de trabajo que mi padre siempre había tenido, nada inusual en apariencia. Pero empezó a notar que los hoteles que mencionaba no coincidían con las ciudades que aparecían en los comprobantes de la tarjeta. Ciudades distintas, hoteles distintos, una geografía paralela que no encajaba con la que él describía al volver. Una vez, buscando un documento en la computadora de él, encontró en la carpeta de descargas una reserva de restaurante para 2 personas en una ciudad a la que supuestamente había viajado solo. La cerró. No la mencionó. La guardó en ese lugar interior donde las personas guardan las cosas que todavía no están listas para enfrentar. ¿Y cuándo lo enfrentaste?, pregunté. Ella tardó en responder. Cuando recibí un mensaje equivocado. Hace 14 meses, explicó, le llegó al teléfono un mensaje de texto que no era para ella. Era un número que no tenía guardado. El mensaje decía solamente, ayer fue perfecto, gracias. No había contexto, no había nombre. Pero había una cosa. Ese número, cuando lo buscó en Internet, aparecía vinculado a un negocio de catering, el mismo negocio que mi suegra había contratado para mi boda 2 años antes. Mi madre había guardado ese mensaje en una carpeta de notas de voz en su teléfono, con la fecha, con una nota corta que decía únicamente, no sé qué hacer con esto todavía. Nunca lo borró. Y nunca le dijo nada a mi padre. Le pregunté por qué. Me dijo algo que me tomó tiempo entender del todo. Porque si lo decía en voz alta, se volvía real. Y si se volvía real, tenía que tomar una decisión. Y yo no estaba lista para tomar esa decisión todavía. No con tu hermano en plena adolescencia. No con la hipoteca que terminamos de pagar el año pasado. No con la familia entera esperando que todo funcionara. Me quedé mirándola. Así que esperaste. Esperé, confirmó. Y no había vergüenza en su voz. Había algo más honesto que la vergüenza. Había cansancio. Fue esa tarde, sentada frente a mi madre en la cocina de siempre, cuando entendí por primera vez que los adultos que amamos también toman decisiones que no entendemos, que el silencio no siempre es cobardía, y que el miedo no siempre tiene que ver con lo que se está perdiendo, sino con lo que se está sosteniendo. Mi madre había sostenido todo sola durante más de un año, y nadie lo había sabido, ni mi hermano, ni yo, ni ninguna de las personas que creíamos conocerla. Estaba procesando eso cuando sonó mi teléfono. Era Rodrigo. De nuevo. Esta vez lo atendí. Necesitamos hablar, dijo. Y su voz tenía un tono que no le conocía, algo tenso y controlado al mismo tiempo, como alguien que ha ensayado lo que va a decir. Estoy en casa de mis padres, respondí. Ya lo sé. Mi madre me llamó. Lo dijo sin aparente conciencia de lo que eso implicaba. Su madre le había llamado. Antes que yo. Antes de que yo hubiera tenido siquiera la oportunidad de contarle lo que había pasado esa mañana, Claudia ya había marcado el número de su hijo y había puesto en marcha lo que fuera que estaba poniendo en marcha. «Vuelve a casa», dijo Rodrigo. «Tenemos que hablar los dos solos». Miré a mi madre.
Ella asintió levemente. B. Rodrigo estaba en la sala cuando llegué. No había encendido la televisión, no había música. Estaba sentado con los codos sobre las rodillas, y una expresión que yo había aprendido a reconocer en 2 años de matrimonio. Era la expresión de cuando había tomado una decisión antes de que empezara la conversación. Me senté frente a él. Esperé. Mi madre está muy afectada. Empezó. Yo lo miré sin decir nada. Dice que fuiste a casa de tus padres con las fotos, que armaste una escena delante de tu madre, que... Para, dije. Él paró. ¿Tu madre te llamó para contarte que estaba afectada? Me llamó para decirme que la situación se había salido de control y que... Rodrigo, dije, y algo en mi voz hizo que él cerrara la boca. Tu madre tuvo una relación con mi padre durante más de 2 años. Las fotos existen, los mensajes existen, las fechas existen. Eso no es una escena, eso es la verdad. Yo no digo que no sea verdad. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo exactamente? Silencio. Digo que había maneras de manejar esto. Que podría haberse hablado en privado, entre nosotros, sin involucrar a tu madre todavía. Sin... Mi madre es la persona más involucrada en todo esto. Sí, pero... No hay pero, dije. Mi madre tenía derecho a saber. Hoy, no después. No cuando a ti o a tu madre les pareciera conveniente. Hoy. Rodrigo se pasó la mano por la cara. Y yo, mirándolo, entendí algo que debería haber entendido antes. Algo que las últimas horas habían estado construyendo pieza por pieza. La llamada de su madre no había sido de pánico. Había sido estratégica. Claudia había llamado a su hijo para activarlo, para que él viniera a hablar conmigo, para que la conversación pasara por él antes de que yo pudiera seguir actuando sola. Y Rodrigo había respondido exactamente como ella sabía que lo haría. No era la primera vez. Seguramente no iba a ser la última. Esa noche cené sola en la cocina mientras él dormía en la habitación. Y antes de acostarme en el sofá, abrí el teléfono y busqué el número de un abogado que una compañera de trabajo me había recomendado hacía meses por un tema completamente diferente. Lo guardé en mis contactos. Todavía no estaba segura de para qué, pero quería tenerlo. La llamada de Claudia a su hijo había sido solo el principio. Lo entendí 3 días después, cuando mi hermana política me llamó. La hermana de Rodrigo, Daniela, con quien siempre había tenido una relación cordial, aunque no cercana, para preguntarme si yo estaba bien, con ese tono específico que tiene la gente cuando ya sabe algo y quiere confirmar qué versión llegó primero. Le dije que estaba bien. Ella tardó un momento antes de decir lo siguiente. Mamá me llamó el lunes. Me contó lo que pasó. Una pausa. Me contó su versión. ¿Y cuál es su versión? Daniela exhaló. Que descubriste que tu padre tenía una relación con alguien y que, en lugar de hablar con Rodrigo, decidiste ir directamente a casa de tu madre a crear una crisis familiar, que estás en un momento de mucha inestabilidad emocional, que Rodrigo está muy preocupado por ti. Escuché todo sin interrumpir. ¿Y tú qué crees? Pregunté cuando terminó. Creo que cuando mi madre llama para contar una versión tan ordenada de algo tan desordenado, lo más probable es que esa versión tenga mucho de ficción. Daniela era, al parecer, más lista que su hermano. Le conté lo que había pasado. Todo. Las fotos, los mensajes, las fechas, la llamada que Claudia le había hecho a Rodrigo antes de que yo llegara a casa. Daniela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Tienes todo guardado? Preguntó. Sí. Bien, dijo. Guárdalo todo. No borres nada. Y habla con un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. Colgamos. Y yo me quedé pensando en que la primera persona de esa familia en ponerse de mi lado había sido alguien que apenas conocía. Esa semana Rodrigo y yo convivimos en la misma casa como 2 personas que comparten un espacio sin compartir nada más. Hablábamos lo necesario. Buenos días. ¿Hay café? Llegas tarde. Nos movíamos alrededor el uno del otro con la precisión incómoda de quien ha aprendido a calcular la distancia exacta para no rozarse. Yo había empezado a documentar todo. Guardaba las conversaciones, anotaba las fechas de las llamadas de Claudia al teléfono de Rodrigo que veía en el historial compartido de la compañía, tomaba fotos de los documentos que había en casa, hacía capturas de pantalla de todo lo que podía capturar. No sabía todavía qué iba a necesitar. Pero sabía que si algo me había enseñado esta historia era que la gente como Claudia siempre estaba 3 pasos adelante
y que la única manera de no quedar atrás era empezar a construir antes de saber para qué. El jueves en la noche, Rodrigo llegó a casa con una energía distinta. No era la energía del cansancio ni la de la tensión habitual de esa semana. Era la energía de alguien que trae algo preparado. Se sentó. Me pidió que me sentara también. Necesito decirte algo, dijo. Dime. Estuve pensando mucho esta semana. Hablé con mi madre. Ya lo sé, respondí. Hablaste con ella todos los días. Algo cruzó por su cara. Hablé con ella y también hablé con un amigo abogado, continuó. Y creo que necesitamos poner esto en perspectiva. Lo que pasó entre mi madre y tu padre es entre ellos. Fue un error, fue una cosa horrible, pero es entre ellos. Y si lo convertimos en una guerra legal o en un escándalo familiar, el único resultado va a ser que todos perdemos. Tú, yo, tu madre, mis hermanos, todos. Lo miré. ¿Y qué propones? Que demos un paso atrás, que dejemos que las cosas se calmen, que tu padre y tu madre resuelvan lo que tienen que resolver, y que nosotros tratemos de salvar lo que tenemos. Rodrigo, dije con cuidado, ¿hace cuánto tiempo sabías que tu madre y mi padre tenían esa relación? Ya te lo dije. 6 meses. 6 meses ¿desde cuándo exactamente? Él titubeó. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Desde el verano pasado. El verano pasado, repetí, fue cuando fuimos todos juntos de vacaciones. Tu madre, mis padres, nosotros 4, una semana en la costa. Él no respondió. Rodrigo, ese viaje lo organizó tu madre. Ella eligió el destino, el hotel, los días. Y tú sabías, en ese viaje, que ella y mi padre estaban juntos, y no dijiste nada. Yo pensaba que se iba a terminar sola. No. Me levanté. No fue un error de cálculo, fue una decisión. Decidiste no decirme. Decidiste dejar que yo compartiera mesa con esa mujer todos los días durante una semana sin saber lo que sabías. Decidiste protegerla a ella por encima de mí. Y lo seguiste decidiendo durante 6 meses. Rodrigo se puso de pie también. Estás siendo injusta. ¿Estoy siendo injusta? Yo intentaba protegerte. No me estabas protegiendo a mí, dije, y mi voz salió más alta de lo que pretendía. Me estabas protegiendo a ella. Siempre a ella. Silencio. Él me miraba. Yo lo miraba. Y entonces, porque necesitaba que esa conversación no se perdiera, porque sabía que el lunes siguiente él iba a tener otra versión de lo que había pasado esa noche, saqué el teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa entre los dos. Había estado grabando desde que él se sentó. Vi en su cara el momento exacto en que entendió. No dijo nada más esa noche, pero 2 días después encontré algo que hizo que la grabación dejara de ser el detalle más importante. Estaba buscando el seguro del coche en la computadora que Rodrigo y yo compartíamos. Una computadora vieja que usábamos para documentos del hogar, facturas, papeles que no queríamos en el teléfono. Encontré el seguro en la carpeta correcta, y mientras cerraba las ventanas, vi una que no había abierto yo. Era un correo electrónico. El cliente de correo viejo que Rodrigo usaba antes de cambiarse de servidor, que seguía sincronizado en esa computadora, que él quizás había olvidado que existía. El correo estaba abierto en un mensaje de hace exactamente 6 meses. Era de Claudia. El asunto decía: habla con el chico de la gestoría antes del viernes. Y el cuerpo decía: ya hablé con Marcos, está de acuerdo. El dinero entra la semana que viene en la cuenta que te dije. Tú no sabes nada de nada, ¿entendido? Esto se resuelve entre adultos y sin dramas. Marcos era un nombre que yo había escuchado antes. Era el nombre del gestor financiero de la empresa de Rodrigo. El hombre que manejaba las cuentas. El dinero entraba en la cuenta que ella le había dicho. Rodrigo no solo había sabido. Rodrigo había recibido dinero para callarse. Me quedé mirando esa pantalla durante un tiempo que no pude medir. No fue rabia lo primero que sentí. Fue algo más frío, más parecido a la claridad absoluta que llega cuando todas las piezas encajan y ya no queda ningún lugar donde seguir buscando. Era la sensación de haber llegado al fondo de algo, y el fondo era más hondo de lo que había calculado. Rodrigo no era un hombre que había cometido el error de proteger a su madre por lealtad mal gestionada. Rodrigo era un hombre que había negociado su silencio. Había puesto precio a lo que sabía, y su madre había pagado. Y los dos habían seguido sentándose a mi mesa, durmiendo bajo mi techo, diciéndome que era parte de la familia. Fotografié la pantalla con el teléfono.
Fotografié el encabezado con la fecha, el remitente, el asunto. Fotografié el cuerpo del correo completo. Guardé todo en una carpeta que llamé simplemente con la fecha de ese día, y la trasladé a la nube, a un correo que Rodrigo no conocía, a 2 copias de seguridad distintas. Después cerré la computadora, la puse en su lugar y salí a caminar. Esa tarde llamé al abogado cuyo número había guardado semanas atrás. Se llamaba Germán. Era el marido de una compañera de trabajo, especialista en derecho familiar. Me recibió esa misma semana en su despacho, una oficina pequeña y ordenada en el segundo piso de un edificio que olía a papel y café viejo. Le conté todo desde el principio, con el orden que había aprendido a darle en las últimas semanas. Las fotos, los mensajes, la grabación, el correo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me pidió copias de todo. ¿Qué quieres conseguir?, preguntó. Era una pregunta que yo había evitado hacerme directamente hasta ese momento. Quiero salir, dije. Y quiero salir sin que él se lleve nada que no le corresponde. Germán asintió. ¿Hay bienes en común? El apartamento, un coche, una cuenta conjunta. ¿El apartamento está a nombre de los dos? Solo de él. Cuando lo compramos, yo no tenía historial crediticio suficiente. El préstamo quedó a su nombre. ¿Tienes algún documento que demuestre tu contribución económica al apartamento? Tengo 2 años de transferencias mensuales a su cuenta para la hipoteca. Germán anotó algo. Bien, dijo. Eso sirve. El correo que encontraste también sirve, dependiendo de cómo se manejó ese dinero y si hay registros que lo vinculen con la cuenta. Necesito que me des acceso a todo lo que tienes y que no hables con él sobre ninguno de estos temas hasta que yo te lo indique. Salí del despacho con una lista de cosas que conseguir y por primera vez en semanas con la sensación de que había un camino, aunque todavía no pudiera ver el final. Esa noche fui a ver a mi madre. Le conté lo del correo. Ella lo escuchó con esa misma calma que me había desconcertado la mañana de la sala. La calma de alguien que ha metabolizado el dolor lentamente y ya no se sorprende de nada. ¿Y tu padre?, pregunté. Se fue a casa de su hermano, dijo. Me llamó 2 veces. No atendí. ¿Qué vas a hacer? Mi madre tomó su café. Pensó. Lo mismo que tú, dijo. Hablar con un abogado. Documentar. Y no tomar ninguna decisión apresurada. Nos miramos. Había algo extraño y devastador en ese momento. Mi madre y yo, sentadas en la misma cocina de siempre, habiendo llegado al mismo lugar por caminos distintos. 2 mujeres que habían confiado en personas que no lo merecían. 2 mujeres que ahora estaban aprendiendo, cada una a su ritmo y con sus propias herramientas. ¿Cómo salir de eso, sin perderse a sí mismas en el proceso? No me dijiste todo lo que sabes de tu suegra, dijo mi madre de repente. ¿Qué quieres saber? Daniela, la hermana de Rodrigo, ¿cuánto sabe? Más que su hermano, al parecer. Y está de mi lado. Mi madre asintió lentamente. Las mujeres de esa familia terminan pagando los platos rotos que él rompe, dijo. Siempre. No le pregunté cómo lo sabía. En ese momento no quería saber más. Fue esa noche, llegando a casa, cuando sonó el teléfono con un número que no reconocía. Normalmente no atiendo números desconocidos, pero algo, una corazonada, el cansancio, el punto de saturación al que había llegado esa semana, me hizo deslizar el dedo hacia la derecha. ¿Hablo con la esposa de Rodrigo?, preguntó una voz de mujer. Sí, dije. Una pausa. Me llamo Valeria. Fui la primera esposa de Rodrigo. Necesito que sepas que yo esperaba que esta llamada llegara algún día. Lo que no sabía era si ibas a ser tú quien llamara, o si iba a ser yo. Me detuve en medio de la acera. ¿Cómo conseguiste mi número? Daniela me lo dio, dijo. Hace 3 días. Daniela, la hermana de Rodrigo, había llamado a su exesposa. ¿Cuándo podemos vernos?, pregunté. Quedamos en una cafetería a 20 minutos de mi casa. Valeria llegó antes que yo. La reconocí porque Daniela me había mandado una foto por si acaso, aunque habría bastado con su manera de estar sentada. Esa postura de alguien que ha aprendido a ocupar los espacios públicos sin hacerse demasiado visible, que quizás aprendes cuando has pasado por lo que ella había pasado. Era unos 5 años mayor que yo. Pelo oscuro recogido, ropa sencilla, las manos alrededor de una taza de té. Cuando me senté frente a ella, me miró con una expresión que no era lástima. Era reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó. 2 años y 4 meses. Ella asintió.
Yo llegué hasta 2 años y 2 meses, dijo. No hubo introducción. No hubo rodeos. Me contó directamente, con la precisión de alguien que ha narrado esta historia suficientes veces en su cabeza como para saber exactamente cuáles son las partes importantes. Había conocido a Rodrigo hace 5 años, en un evento de trabajo. El primer año fue perfecto, o lo que ella creyó que era perfecto, que no es lo mismo. El segundo año empezaron los pequeños desplazamientos. La manera en que Claudia aparecía en las decisiones de la pareja sin que nadie la hubiera invitado. Los comentarios sutiles sobre cómo Valeria hacía las cosas. Las llamadas diarias que Rodrigo tenía con su madre y que él defendía como normales. Lo que me costó entender, dijo, es que Claudia no era una suegra difícil. Era el centro del sistema. Rodrigo no tomaba decisiones importantes sin consultarla. Y cuando yo intenté hablar de eso con él, el problema siempre terminaba siendo yo. Le pregunté cuándo se fue todo al suelo. Cuando encontré que él le había estado transfiriendo dinero a ella desde nuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades, muy regulares. 3 años de transferencias mensuales que él nunca mencionó. Me quedé quieta. ¿Cuánto? Pregunté. En total, casi 22.000 euros. El número me golpeó de una manera concreta y física. Cuando lo confronté, continuó, él dijo que era para ayudar a su madre con unos gastos, que ella lo necesitaba, que era dinero de su parte del sueldo, y que tenía derecho a hacer lo que quisiera con él, que yo estaba siendo controladora. ¿Y lo dejaste en ese momento? Intenté quedarme 6 meses más, hasta que Claudia se presentó en mi trabajo. Yo no dije nada. Esperé. Vino a hablar con mi jefa. Le dijo que yo estaba pasando por un momento de inestabilidad emocional, que estaba tomando decisiones erráticas en casa, que quizás convenía que la empresa estuviera al tanto. Mi jefa me lo contó ese mismo día, horrorizada. Claudia había ido con esa historia perfectamente construida, con detalles que sonaban creíbles, con la calma de alguien que no está mintiendo, sino que simplemente tiene una versión distinta de la verdad. 2 semanas después, Valeria había firmado los papeles del divorcio. ¿Y lo del hombre? Pregunté. ¿Claudia con alguien de la familia de la otra mujer? Valeria me miró. ¿Qué sabes tú de eso? Le conté lo de mi padre. Todo. Ella escuchó con una expresión que fue cambiando mientras hablaba, como alguien que está encajando piezas de un rompecabezas que creía terminado y descubre que le faltaban secciones enteras. Antes de Rodrigo y yo, dijo cuando terminé, hubo otra pareja. No sé el nombre de la mujer, solo que era amiga de la familia, que su marido era socio del padre de Rodrigo. Sé que Claudia tuvo algo con ese hombre también. Lo mencionó Daniela una vez, sin detalles, como si fuera algo sabido pero no hablado. No es la primera vez, dije, casi para mí misma. No. Valeria envolvió las manos alrededor de la taza. Claudia necesita tener poder sobre las situaciones, sobre las personas. El dinero es una forma de poder. Los secretos son otra. Las relaciones con hombres de las familias de sus nueras son otra. No lo hace porque esté enamorada. Lo hace porque le da control. Lo pensé. Tenía sentido de una manera que era más fría y más aterradora que cualquier explicación emocional. ¿Qué hiciste con el dinero de la cuenta? Pregunté. Con las transferencias. Nada. En ese momento no supe cómo usarlo. Me miró. Tú no cometas el mismo error. Esa noche llamé a Germán. Le conté lo que había dicho Valeria. Le conté los 22.000 euros. Le pregunté cómo se verificaban transferencias de años anteriores entre cuentas y si eso podía vincularse con el correo que yo ya había documentado. Dame unos días, dijo. 3 días después me llamó con los primeros resultados. Las transferencias desde la cuenta de Rodrigo hacia una cuenta a nombre de Claudia estaban registradas. No desde nuestra cuenta conjunta. Él había sido más cuidadoso que con Valeria, sino desde una cuenta personal que yo no conocía. Una cuenta que él había abierto 6 meses antes de nuestra boda y que nunca había mencionado. El dinero que había recibido de Claudia 6 meses atrás, según el correo, había entrado en esa cuenta. Y desde esa cuenta, en los últimos 2 años, habían salido transferencias mensuales de vuelta a Claudia. Era un circuito. Ella le pagaba para callarse. Él le devolvía parte del dinero para mantener la dependencia. Un sistema diseñado para que ninguno de los dos pudiera salir sin quedar expuesto. Excepto que ahora yo tenía el correo, los registros, la grabación y una abogada de la primera esposa que estaba dispuesta a testificar si era necesario. ¿Cuándo podemos movernos? Le pregunté a Germán. La semana que viene, dijo.
Pero antes necesito que hagas una cosa. ¿Cuál? Confronta a Claudia. En persona. Con testigos. Quiero que ella hable. Quiero que diga algo, lo que sea. Porque lo que diga va a ser útil de una manera u otra. Le dije que lo pensaría. Pero ya sabía que lo iba a hacer. Llamé a Daniela esa noche. Le expliqué lo que necesitaba. Ella dijo, «Dime cuándo». Quedamos los tres en casa de Claudia un sábado por la mañana. Daniela, su madre y yo. Daniela le había dicho que quería pasar a verla, sin más detalles. Claudia nos abrió la puerta con el delantal puesto, con cara de normalidad absoluta, como si los últimos meses no hubieran ocurrido, como si yo fuera todavía la nuera que venía a tomar café los sábados. Nos sentamos en el salón. Daniela habló primero, con una calma que yo no había visto en ella antes. «Mamá, necesitamos hablar de algunas cosas, cosas importantes». Claudia nos miró a las dos. Procesó la situación con una rapidez que confirmó lo que yo ya sabía. Ella siempre estaba evaluando, siempre calculando, siempre lista para adaptarse. «¿De qué cosas?», dijo. Saqué el teléfono. Puse el correo en la pantalla. Lo acerqué a ella sin decir nada. Claudia lo leyó. Su cara no cambió. Y cuando levantó los ojos y me miró, sonrió. No fue una sonrisa de nervios ni de disculpa. Fue la sonrisa de alguien que ha jugado este juego muchas veces y todavía no ha perdido. «Pruébalo», dijo. «Lo probamos. No de una sola vez ni de un solo golpe. La realidad raramente funciona así, sino en el orden metódico en que Germán había construido el expediente durante las semanas anteriores. Primero los registros bancarios, presentados ante el notario que gestionaba los bienes conyugales. Después la grabación de esa noche en la que Rodrigo había admitido, con sus propias palabras, que sabía desde 6 meses antes y había tomado la decisión de no decirme nada. Después el correo, que los técnicos de la plataforma legal certificaron como auténtico con fecha y metadatos originales. Claudia había dicho «pruébalo» con la sonrisa de quien cree que el tablero le pertenece, pero ella no había visto el expediente completo, y nosotras sí. El proceso de divorcio tardó 4 meses en resolverse. No fue limpio. Los divorcios nunca lo son, pero fue, dentro de lo que cabe, ordenado. Rodrigo contrató un abogado que intentó cuestionar la validez de la grabación. Germán demostró que las leyes de privacidad del país permitían grabar conversaciones en las que uno de los interlocutores era el propio grabador. El abogado de Rodrigo intentó después argumentar que la cuenta paralela era dinero personal previo al matrimonio. Germán presentó los registros de apertura de cuenta. Había sido creada 7 meses antes de la boda, pero los movimientos vinculados con Claudia habían empezado exactamente a los 3 días de que yo firmé el acta matrimonial. El juez fue una mujer de unos 50 y tantos años con cara de haber escuchado demasiadas historias como para dejarse impresionar por ninguna. Leyó el expediente con atención. Hizo preguntas precisas. Tomó notas. Rodrigo no me miró en ningún momento del juicio. Le correspondió pagarme una compensación por los 2 años de contribución a la hipoteca del apartamento, más un porcentaje del valor actual del inmueble por el incremento que había tenido durante el matrimonio. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de cero con dignidad, que es lo que yo había ido a buscar. Lo que no esperaba era lo que pasó con Claudia. Daniela fue quien me lo contó. Cuando el expediente se hizo de conocimiento familiar, porque en los procesos legales estas cosas siempre terminan filtrándose, aunque no quieras. Los hermanos de Rodrigo, que hasta entonces habían mantenido distancia y neutralidad, empezaron a hacer sus propias preguntas. Uno de ellos, el mayor, había tenido desde hacía años una cuenta en el negocio familiar gestionada por su madre. Empezó a revisarla con detenimiento. Encontró irregularidades. No del mismo tipo que las mías, pero irregularidades. Dinero que había salido en periodos que no coincidían con gastos declarados. Decisiones que su madre había tomado en nombre del negocio sin consultarles. Un patrón que, visto con los ojos correctos, revelaba que Claudia había estado administrando a su familia entera como un sistema de dependencias cruzadas. Ella sabía algo de cada uno, ella tenía control sobre algo de cada uno, y eso le daba la capacidad de mover a cada quien cuando lo necesitaba. El hermano mayor le retiró la firma en el negocio. Daniela se mudó. Rodrigo, sin el colchón económico de su madre y sin la narrativa que ella había construido para él, quedó solo con una historia que no podía sostener, porque la versión que Claudia había armado para protegerlo dependía de que yo no pudiera probar nada, y yo había probado todo. La última vez que supe de él fue por Daniela, 3 meses después del divorcio. Me dijo que estaba viviendo en el apartamento, que había empezado terapia, que no hablaba mucho de lo que había pasado.
No sentí satisfacción al escuchar eso. Sentí algo más neutro, más parecido al alivio de cerrar una puerta que había estado entornada demasiado tiempo. Mi madre firmó sus papeles 2 meses antes que yo. Mi padre no peleó el proceso. Creo que en algún punto de todo esto entendió que no tenía terreno sobre el que pararse, que cada decisión que había tomado lo dejaba sin argumentos y que lo único que le quedaba era retirarse con la menor cantidad de daño posible. El día que mi madre salió del juzgado me llamó. Terminé, dijo. ¿Cómo estás? Una pausa. Liviana, respondió. Estoy liviana. Era la primera vez en meses que la escuchaba con esa voz. No contenta, no aliviada en el sentido eufórico de la palabra, sino genuinamente liviana, como alguien que ha dejado caer algo pesado que cargaba desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba el peso. Ese fin de semana fui a buscarla y la llevé a desayunar a un café que nos gustaba a las 2, cerca del parque, con mesas afuera y mucho sol esa mañana. Pedimos lo que quisimos. Hablamos de cosas pequeñas. Hablamos de un viaje que siempre habíamos querido hacer juntas y que nunca habíamos hecho. Hablamos de un libro que ella estaba leyendo, y de una planta que yo había conseguido no matar en 3 semanas, que era un récord personal. No hablamos de Claudia. No hablamos de mi padre. No hablamos de Rodrigo, ni de correos, ni de expedientes, ni de juzgados. Teníamos tiempo de sobra para esas conversaciones. Esa mañana nos pertenecía a las 2. Hay cosas que esta historia me enseñó y que todavía estoy aprendiendo a ordenar. Me enseñó que el silencio que protege a alguien siempre termina desprotegiendo a otra persona. Que hay una diferencia entre lealtad y complicidad, aunque desde adentro sea difícil de ver. Que las personas que necesitan controlar a quienes aman no lo hacen por amor sino por miedo, y que ese miedo tiene nombre aunque nunca lo digan en voz alta. Me enseñó también que las pruebas importan, que documentar importa, que no borrar nada importa, que las mujeres que vivieron esto antes que yo, como Valeria, como mi propia madre a su manera, son parte de un conocimiento colectivo que nadie debería tener que construir sola desde cero. Y me enseñó que a veces la reconstrucción más importante no es la que haces sola, sino la que haces junto a alguien que también está reconstruyendo. Mi madre y yo éramos antes una relación de amor que tenía capas que ninguna de las dos había terminado de entender. Ahora somos eso y algo más. Somos 2 personas que se conocen de verdad, sin los hombres en el medio, sin los secretos en el medio, sin el peso de lo que creíamos saber y resultó que no sabíamos. Eso no lo hubiera tenido si todo esto no hubiera pasado. No digo que valió la pena. El dolor no funciona así. Digo que encontré algo dentro del dolor que no esperaba encontrar. Y eso, de alguna manera que todavía estoy aprendiendo a nombrar, es suficiente.